Los monocitos son los macrófagos de la sangre, macrófagos especializados de la sangre. Los monocitos se derivan de la médula ósea, se producen en la médula ósea. En la circulación sanguínea, un monocito puede durar entre 24 a 72 horas dependiendo de la especie. Son células funcionales que requieren activación, es decir, estimulación por otra célula inmunológica. Y, ojo con esto, cada vez que un monocito se sale de la sangre e ingresa al tejido, se convierte en un macrófago. Si el monocito se sale para el hígado, se convierte en una célula de Kupffer. Es una célula que puede transformar en cualquier célula de... Sí, señor, macrófagos. Macrófagos, ¿listo? Porque el monocito no se puede convertir en neutrófilo. ¿Listo? Es el monocito se convierte en un macrófago. Si el monocito se sale en el riñón, se convierte en una célula mesangial. Si se sale en la piel, se convierte Se puede convertir en cualquier macrófago dependiendo de los órganos en el cuerpo. correcto. ¿Listo? Señores, los macrófagos son células que están en los tejidos, que se derivan de los monocitos y pueden vivir hasta 60 días, dependiendo de la especie, dependiendo del tejido, dependiendo de muchas cosas. ¿Listo? Son mótiles, pero lentos. Ahora, en la médula ósea se producen los monocitos. Los monocitos viajan a través del torrente sanguíneo y dependiendo del tejido donde salgan, se puede convertir en una célula de microglia, si es el sistema nervioso central, en un macrófago alveolar, si es el pulmón, una célula de Kupffer, si es el hígado, una célula mesangial, si es el riñón, y así para todos los tejidos del cuerpo. ¿Listo? Los monocitos se convierten en macrófagos especializados. Los macrófagos son más grandes que los neutrófilos. Tienen núcleos grandes que de manera particular tienen forma de riñón o tienen forma de frijol, son mononucleares y contienen gran cantidad de lisosomas. Macrófago significa que tiene la capacidad de comer o engullir partículas grandes. Macrófago, que se comen cosas grandes. Una vez el macrófago ha hecho fagocitosis, visto que es consumirse una partícula grande, dentro de él, al fagosoma, se le adhieren lisosomas. Los lisosomas son organelas que contienen lisosimas. Las lisosimas son proteasas, lipasas, esterasas, que degradan las proteínas, los lípidos, los azúcares, de lo que sea que haya fagocitado el macrófago. ¿Listo? Si el macrófago se fagocitó una bacteria, las lisosimas que están en los lisosomas pues van a degradar o a destruir la pared de esa bacteria. Y así con lo que sea que haya fagocitado el macrófago. Los macrófagos son dinámicos, tienen moléculas antimicrobiales, quiere decir que pueden destruir microorganismos como bacterias, hongos, virus, pueden ser. Reclutan a otros leucocitos porque ellos pueden producir citoquinas que llaman a otros leucocitos. Estimulan o modulan la actividad de otras células. Un macrófago puede hacer que una célula epitelial se multiplique, por ejemplo. Un macrófago puede hacer que un fibroblasto produzca tejido conectivo. Él modula la actividad de otras células en el cuerpo. Un macrófago puede llamar a otras células inflamatorias. Ellos modulan las actividades de otras células. Limpiar residuos es la actividad principal que ellos realizan. Inducen efectos sistémicos
Y si un macrófago se encuentra con un agente injuriante que no puede eliminar, lo que hace es que incrementa su tamaño y se convierte en una célula más grande, con el propósito de tratar de destruir el agente injuriante. Si no puede, entonces lo que hace es que se une con otros macrófagos, otras células epitelioides, para construir una célula gigante multinucleada y así tratar de destruir un agente injuriante. ¿Listo? Cuando el macrófago se convierte en célula epitelioide y en célula gigante multinucleada, ese proceso ya es crónico. ¿Listo? Donde él incrementa su citoplasma y luego se fusiona con otros para tratar de destruir un agente que no había podido destruir antes. ¿Listo? Entonces, en la médula ósea se producen los monocitos. Los monocitos se salen al tejido y se convierten en un macrófago residente. Ese macrófago residente hace fagocitosis de cualquier agente injuriante que esté. Desplaza los lisosomas para destruirlo. Si no lo puede destruir, se convierte en una célula epitelioide. Si no lo puede destruir, se convierte en una célula gigante multinucleada, fusionándose con otros macrófagos para tratar de destruir el agente injuriante. ¿Sí es claro? ¿Silvia? ¿Sí es claro? ¿No? ¿Jaime? ¿Otra vez? ¿Alguien lo entendió? Sebastián, explícalo. Bueno, un macrófago principalmente es una célula de defensa. Esta célula de defensa lo que hace es... Pero espere, arranque desde la médula ósea. ¿Arranca de la médula ósea? Sí. Cuando las alarminas crean una... Claro, Arranque de la médula ósea. ¿Alguien más, a diferencia de Sebastián, entendió lo que expliqué? Cuando se genera primero la médula ósea, Pero dígalo fuerte, por favor. tiene que se genera primeramente la médula ósea y pasa a ser macrófagos y ya después cambia según vaya al tejido que vaya. No, pero espere porque se saltó algo. Profe, de pronto es de que los monocitos están en el torrente sanguíneo, ¿cierto? Al salir del torrente sanguíneo se convierten en macrófagos. Pero dilo fuerte para que te escuche Sebastián. Cuando ya están en un tejido se convierten en macrófagos. Entonces ya siendo macrófagos, ellos son los que atacan a un agente injuriante. Entonces al ser macrófagos y no poder atacar al agente injuriante, No es ellos no poder atacar, sino no poder destruir. no poder destruirlo, se convierten en un macrófago epitelioides, que es el que aumenta su citoplasma. Entonces, al no poder destruirlo, se une con otras células y se convierte en una célula gigante multinucleada. Listo. Silvia, ¿lo entendiste? ¿No le prestaste atención? Sí, pero estaba hablando muy fácil. ¿Pero qué? O sea, sí le escuché, pero no la escucho porque estaba hablando. sí la escuché, pero no muy bien porque estaba hablando pasito y pues generalmente que hable fuerte. Su merced, don Daniel, ¿lo entendió? Sí, señor. La última. Y hablen duro para que nos escuche Silvia. Ahí lo pongo más cerquita. Dígalo duro, pues. Hágalo. ¿Cómo era esto? Arranquen de la médula ósea. Al empiece el tema yo le digo así. Sí, ¿En serio? Ah, no, Daniel. O sea, duro. Profe, que de ahí no me acuerdo cuando ella empezó, ya dijo de... ¿No se acuerda de la médula ósea? No, esa parte. Los monocitos pasan por el torrente sanguíneo y Pero arranquen de la médula ósea. se forman en la médula. Ustedes lo saben, entonces por aquí lo está diciendo no, ahí. dígalo. No, dígalo. se forma en la médula ósea. Lina, Ah, ¿su merced me entendió? Ah, pues sí. Sí. En voz alta, dilo por favor para que podamos avanzar. Pues de lo que yo me acuerdo. Mientras hacer el es que parcial a Paula. La médula ósea vayas a trabajar con el poco. produce los monocitos, ¿no? Sí. Que Sí. son las células que se encuentran en el torrente sanguíneo. Entonces ellos van vagando por ahí en el torrente sanguíneo y cuando pasan un tejido
entonces dependiendo del tejido, pues ese macrófago tiene un nombre, ¿no? Correcto. Está el globo Sí, hígado. no digas que no, sí. Bueno. Y ya luego sigue como esa cadena donde el macrófago, al no poder fagocitar un agente, No pueden alfagocitar. o sí, bueno, un agente injuriante, se junta con otro macrófago y forma macrófagos epitelioides. ¿No? No, ahí lo que cuando agranda el citoplasma. Agranda el citoplasma primero. Sí. Bueno, entonces agranda el citoplasma primero, de ahí, si no lo puede fagocitar, se crean macrófagos epitelioides que es cuando... Ay, estoy perdida. Está perdida. Hasta ahí llegué. Zaira, ¿su merced lo entendió? Sí. Para sí, pero no. ¿Me explicaron? ¿Pero sí lo entendió? Entonces salga y escríbalo. Pues sí lo entendió. Bueno, señores, lo revisan en sus casas, por favor. ¿Listo? Ya lo explicamos hartas veces. Siguiente. Un parcial que tengo que hacer. Señores. Por ahí necesito terminar. Señores, ¿dónde vemos a los macrófagos? Los macrófagos pueden acompañar todos los tipos de inflamaciones. En la inflamación aguda, los macrófagos pueden acompañar a los neutrófilos o pueden estar en presencia de los neutrófilos. En la inflamación subaguda, los macrófagos pueden estar con los linfocitos y las células plasmáticas. En la inflamación crónica, los macrófagos pueden estar con las células epitelioides y con las células gigantes multinucleadas. ¿Listo? Bueno, muy fácil, ¿no? Algo importante, muchachos, es que los macrófagos juegan un papel importante, además, en los procesos de reparación. Y habíamos dicho hace 2 diapositivas que los macrófagos modulaban la actividad de otras células. Un macrófago no solamente ataca a un agente injuriante y lo destruye. Después de que se ha eliminado el agente injuriante, nos queda un daño colateral en el tejido. El macrófago produce citoquinas que le dice a los fibroblastos que produzcan tejido conectivo para hacer una cicatriz, o que le dicen a las células epiteliales que se multipliquen y vuelvan a rellenar el espacio con más células epiteliales. Entonces, ¿cómo se puede definir un macrófago como una célula que recluta? No, pero esa es una de las funciones que cumple, reclutar otras células inflamatorias. ¿Listo? Fibroblastos y células epiteliales. Bien. Vamos a hablar de las últimas células inflamatorias, que son los linfocitos y las células plasmáticas. Los linfocitos son menos móviles que los polimorfonucleares y los macrófagos. Los linfocitos recirculan en los nodos linfáticos y por medio de los vasos linfáticos. Recuerden que todos los órganos del sistema linfoide, bien sea los órganos primarios o los órganos secundarios, tienen folículos linfoides. En los folículos linfoides se encuentran los linfocitos o se encuentran las células plasmáticas. ¿Listo? Es la principal célula que hay allí. Los linfocitos son un grupo heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay linfocitos B, T ayudador 1, T ayudador 2, T regulador, T citotóxico. Por eso son un grupo heterogéneo. Hay varios tipos de linfocitos. Los linfocitos median la inmunidad mediada por células, producen linfoquinas que llaman a otras células inflamatorias, producen células plasmáticas y ellas anticuerpos. Entonces, ojo, un linfocito B se convierte en una célula plasmática y la célula plasmática produce anticuerpos. ¿Contra quién? Contra el agente injuriante que se haya presentado antes. ¿Listo? Los linfocitos T regulan la mayoría de los procesos inflamatorios. Hay linfocitos T ayudador 1, linfocitos T ayudador 2,
que dependiendo si el agente es de vía intracelular o de vía extracelular, pues van a llamar o a los linfocitos B o a los linfocitos T citotóxicos. ¿Listo? Por eso son un grupo heterogéneo de células. Morfológicamente, un linfocito es una célula redondeada cuyo núcleo ocupa casi todo el citoplasma. ¿Listo? Esa es la morfología típica. Vean esto. Un linfocito T ayudador 2 sensibiliza a un linfocito B. ¿Cómo lo sensibiliza? Presentándole un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es un pedacito de un agente injuriante. ¿Listo? Entonces un linfocito T ayudador 2 sensibiliza a un linfocito B. ¿Cómo lo hace? Presentándole un antígeno. ¿Listo? Ese antígeno es un pedacito de todo el agente injuriante. Es una proteína de la bacteria, es un azúcar de la bacteria, es un pedacito de membrana de un virus. ¿Listo? Ese es el antígeno. El linfocito B sensibilizado, o sea que ya conoce el antígeno, se diferencia o se madura en célula plasmática. La célula plasmática produce anticuerpos, anticuerpos específicos que tienen la capacidad de reconocer el antígeno que fue presentado de ese agente injuriante. ¿Lo entendieron? ¿No? Angie, ¿su merced lo entendió? ¿Sí o no? ¿Más o menos? Es que la parte de la presentación es la antigua. La última parte. Sí. ¿No? Señores, les pido por favor que me presten mucha atención. Un linfocito T ayudador 2 le presenta a un linfocito B un antígeno. El linfocito B se diferencia en célula plasmática, ¿Qué es su diferencia? se convierte, se madura. Es que el término técnico es diferenciación. Es como si fuera el linfocito T al No. linfocito D2. El linfocito B se convierte. Señores, el linfocito B se diferencia. Ya, sí, ya sé. Se convierte. En célula plasmática. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Señores, esta es una célula y esta es otra completamente diferente. Son dos células diferentes. Un linfocito T ayudador 2 le presenta al linfocito B un antígeno, mírenlo. Ahí está. El linfocito B se diferencia en célula plasmática. La célula plasmática produce anticuerpos. Que los anticuerpos reconocen específicamente el antígeno que se presentó del agente injuriante. ¿Cuál es el antígeno? Una proteína, un azúcar, una grasa, lo que sea que yo presente. Lo que sea. ¿Listo? ¿Saray? ¿Su merced lo entendió? ¿Listo? ¿Señora? Si no, pues ustedes lo estudian. Señores, ¿dónde vemos los linfocitos y las células plasmáticas? En la inflamación subaguda, siempre que vean predominancia de linfocitos y células plasmáticas, le colocan de duración subaguda, por favor. O sea que es rápida, pero no tan rápida. O sea, sí, como que no. En las infecciones virales, siempre los linfocitos son los que median las infecciones virales. En enfermedades inmunomediadas, ¿listo? Y en la inflamación crónica, ustedes pueden encontrar ¿Cómo así enfermedades inmunomediadas?
Quiere decir que son mediadas por el sistema inmunológico, que es una respuesta exagerada del sistema inmunológico. ¿Listo? Ahora, en un proceso de enfermedad crónico pueden encontrar linfocitos y células plasmáticas. ¿Cómo sabe usted que es crónico? Porque hay células epitelioides o células gigantes multinucleadas o tejido conectivo y también linfocitos y células plasmáticas. ¿Listo? Si encuentran solas a los linfocitos y las células plasmáticas, subagudo. Si encuentran linfocitos y células plasmáticas con células gigantes multinucleadas, es crónico. Crónico. ¿Listo? Aquí, muchachos, un ejemplo de encefalitis linfoplasmocitaria multifocal subaguda moderada. Todas estas células inflamatorias que están aquí redondeadas, basófilas, cuyo núcleo ocupa casi todo el citoplasma, pues son linfocitos en el cerebro. Señores, existen otras células que no son células inflamatorias, pero que participan en la inflamación. Ojo con eso. Hay otras células que no son inflamatorias, pero sí participan en la inflamación. Ellas son las plaquetas, los fibroblastos y las células endoteliales. Vamos a verlos todos. Pues, si hablamos de las plaquetas, en los mamíferos, las plaquetas son un fragmento, son un pedacito de una célula muy grande que en la médula ósea se llama un megacariocito. En la médula ósea hay una célula muy grande que se llama un megacariocito. Ese megacariocito se fragmenta en cientos de miles de pequeños pedazos. Y cada pedazo es una plaqueta. Megacariocito. Megacariocito. ¿Listo? También se puede encontrar con el nombre de trombocitos también. Ahora, en los peces, las plaquetas son células completas, con núcleo, membrana plasmática, citoplasma e inclusive tienen la capacidad de fagocitar. En los peces, en los trombocitos o plaquetas. ¿Listo? ¿Cómo las plaquetas contribuyen a la inflamación? No son células de la inflamación, pero sí contribuyen a la inflamación. Resulta, muchachos, que las plaquetas tienen gránulos y en los gránulos hay muchas cosas. Aminas vasoactivas como por ejemplo histamina, que hace vasodilatación, selectina P, o sea, selectina de plaquetas. Recuerden que hay selectina L de leucocitos, selectina E de endotelio. Esta es selectina P de plaqueta. Activa las vías del complemento, que es una de las respuestas del sistema inmunológico para destruir bacterias. Y en los gránulos hay citoquinas que atraen neutrófilos. Entonces, ¿cómo las plaquetas participan en la inflamación? Porque en sus gránulos hay aminas vasoactivas, hay moléculas proinflamatorias y que hacen quimiotaxis de otras células. ¿Listo? Bien. Veamos ahora cómo participan las células endoteliales. Pero eso ya lo vimos. Vimos neutrófilos, vimos eosinófilos, basófilos y células de Mast, monocitos y macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, plaquetas, células endoteliales y fibroblastos. Vamos a ver. ¿Listo? Otra vez. Las células endoteliales no son células inflamatorias, pero participan en los procesos de inflamación. No se les va a olvidar. ¿Listo? ¿Cómo una célula endotelial favorece la inflamación? Resulta que esta célula endotelial puede producir prostaciclina y prostaglandina, que son moléculas proinflamatorias que favorecen la inflamación, factor activador de plaquetas para que las plaquetas se degranulen, interleuquinas
para llamar a otras células inflamatorias, y óxido nítrico, que es vasodilatador. Si es una amina vasoactiva, pues se vasodilata y favorece la inflamación. ¿Listo? Además, tiene selectina E. ¿Para qué sirve la selectina E? ¿Para qué sirve? Para que el leucocito ruede y disminuya la velocidad. ¿Listo? Cascada de adhesión leucocitaria. Tiene selectina E de endotelio y también puede producir factores que son antiinflamatorios. Entonces, las células endoteliales favorecen la inflamación, pero también controlan la inflamación. Pues ¿Listo? ellas llaman leucocitos. Claro, ya las pueden llamar, sí, señor. Y la columna solamente la toman. También, sí, también. También. Llaman otros leucocitos. ¿Listo? Y las últimas células que no son inflamatorias, pero que participan en los procesos de inflamación, son los fibroblastos. Los fibroblastos, muchachos, son células mesenquimales. ¿Listo? Que pueden producir moléculas proinflamatorias y pueden producir moléculas antiinflamatorias para regular la respuesta inmunológica en un tejido. Recuerden que cada vez que hay un agente injuriante, llega una célula inflamatoria y llama a otras. Pues llegan las otras. Cuando llegan las otras, llaman más. Llegan las más. Cuando llegan las más, llaman a otras más. ¿Sí? Eso es redundante. Los fibroblastos producen factor de crecimiento transformante beta, que es una molécula antiinflamatoria, y de esa manera se puede romper ese ciclo vicioso. Si no, pues entonces se nos llena el tejido de células inflamatorias, y si fuera el pulmón, pues deja de respirar. Es un ejemplo. ¿Listo? Terminamos. Ay, gracias. ¿Por qué lo hice tan rápido? Porque no estuvo María Paz. Ah, ¿verdad que tengo un parcial? No, profe, porque María Paz no estudió, profesor.